Que el Señor les bendiga, estimados hermanos y amigos. Reciban un cordial saludo de su hermano David. Este día quiero compartir con cada uno de vosotros un tema muy especial. El propósito para el que Dios nos ha llamado. Quiero que vayamos a las Escrituras, a Hechos capítulo 9, versículo 15. Dice la palabra del Señor de esta manera. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Bendito Dios. El propósito para el que Dios nos ha llamado. Quiero decirles de que Dios nos ha llamado con un propósito muy especial, que llevemos su palabra a toda criatura. Para eso nos ha llamado el Señor, no para estar calentando una silla en la iglesia o para estar solo alabando y cantando alabanzas a su nombre, sino que nos ha llamado para anunciar su palabra, para llevar su palabra a los gentiles, a los reyes, a los que están en alta eminencia y a la casa de Israel. Vemos aquí la historia de un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso había pedido cartas a los principales de Israel para perseguir a los cristianos y asolarlos, darles una tortura y matarlos. Pero en este camino que él iba, había pedido cartas para ir a Damasco, y en el camino que él se conducía, quiero decirles de que este hombre se encontró frente a frente con Jesús de Nazaret. Dice que una luz le resplandeció y aquel hombre cayó al suelo porque la luz lo cegó y cayó ciego. Y dice que la voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa palabra quiere decir, te haces daño tú mismo dando golpes a la lanza. O sea, como que aquella persona estaba queriendo luchar contra Dios y no se puede. Contra Dios no se puede luchar. Y aquel hombre estaba como dando golpes a una lanza. Eso es lo que quiere decir la palabra dura cosa te es dar coces contra el aguijón, contra la lanza. Quiero decirle que aquel hombre le dice rápidamente, Señor, ¿qué quieres que haga? Se puso a la disposición del Señor. Reconoció que Jesús era el Señor. Y quiero decirte de que aquel hombre cae y ciego y Jesús le dice, ve a Damasco, allá se te dirá lo que vas a hacer. Y el Señor le habla a este hombre que acabamos de leer acá, a Ananías, y le dice de esta manera, el Señor le dijo, ve porque este Saulo, instrumento escogido me es, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y vemos nosotros los viajes misioneros de Pablo, que salió a predicar la palabra, llevó la palabra a los gentiles, a los reyes, a los de alta eminencia y a la casa de Israel. Quiero decirte que el Señor a nosotros nos ha llamado también con esos mismos propósitos. Dios nos ha llamado para ese propósito y quiero que veamos 5 puntos así de carrera porque el tiempo acá vuela y yo solo quiero darte nada más una esencia de lo que es el propósito con que Dios nos ha llamado. El primer propósito para que Dios nos ha llamado a nosotros es para ser herederos de la salvación. El Señor nos ha llamado a nosotros para ser herederos de la salvación. Gálatas 3:29 vamos a leer. Mira lo que dice la palabra. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Bendito el nombre del Señor. Quiero decirte que nosotros somos herederos según la promesa porque nosotros somos hijos de Abraham y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice que se proclamó a Abraham como amigo de Dios. Quiero decirte de que Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia, o sea que nosotros somos justificados por la fe. Cada uno de nosotros, el que cree que Jesús es el Señor, es justificado por la fe. Y ya no estamos bajo las obras de la ley, sino por la fe, la gracia en Jesucristo. Entonces vemos acá que nosotros somos herederos de la salvación. Leyendo este versículo que dice acá la palabra que si vosotros sois de Cristo, ciertamente dice linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. O sea que somos herederos de la salvación. Dios nos ha escogido para ser herederos. A Abraham se le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Quiero que veamos el punto número 2, para qué el propósito para que Dios nos llamó.
es para que andemos en luz. Para que andemos en luz. Para eso nos llamó el Señor. Efesios 5:8 vamos a leer. Dice la palabra en Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Quiero decirles que nosotros antes estábamos en tiniebla, pero cuando la luz nos alumbró, ahora nosotros ya andamos en luz para alumbrar a otros. Quiero decirles que la luz se pone en alto para que alumbre a toda la casa y a los que están allí dentro o afuera. No se pone debajo del almud, debajo de la cama, debajo del ropero, sino que se pone en alto para que alumbre. Nosotros ahora en día el Señor nos ha puesto para que seamos luz a los demás. Y cuando hablamos de para andar en luz, hablamos de que somos justificados por la fe. Nosotros tenemos que andar en justificación. Y cuando usted anda en justificación, anda en luz, dando un buen testimonio. Quiero decirle que el Señor nos ha llamado para ser herederos de su salvación y para que andemos en luz. El tercer punto para que Él nos ha llamado es para que seamos llenos del Espíritu Santo. Para eso nos ha llamado el Señor, para ser llenos de su Espíritu Santo. Dice acá Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dice de que aquí había un grupo de discípulos del Señor orando en una casa, y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, y dice que fueron ellos llenos y a la vez dice que hablaban con denuedo la palabra del Señor, con toda libertad. Quiero decirte que cuando tú tienes el Espíritu de Dios, hablas la palabra a toda persona con libertad. No tienes, restringida tu boca para decirle que Jesús le ama, que Jesús es el Salvador y que Él murió por cada uno de nosotros. Hablar la palabra de Dios con denuedo es poderla interpretar y poderla dar eficazmente como la palabra está escrita. Decir que Jesús es el Hijo de Dios y que Él nos ha salvado en su muerte en la cruz. Quiero decirte de que vimos ya el punto número 3, es para ese propósito nos llamó Dios, para ser llenos del Espíritu Santo. El otro propósito es para servir en su obra. Para eso nos llamó el Señor, para servir en su obra, no para estar solamente calentando una silla, como te dije al principio. El Señor nos llamó para servir en su obra. Ve lo que dice acá la palabra, Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino para no ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nosotros tenemos que dar nuestra vida en servicio a Dios. No es que tal vez te vas a dar tu vida, sino que vas a dar tu vida en completo a Dios, en servicio a Dios. Quiero decirte que Él nos ha llamado para servir en su obra. Quiero decirte que no estás para ser servido. Allá en los Hechos de los Apóstoles se eligieron 7 diáconos en la iglesia, y estos 7 diáconos tenían que ser para servir, no para que los estuvieran sirviendo a ellos. Aquellos 7 diáconos tenían que ser elegidos y llenos del Espíritu Santo de Dios para servir en las mesas a las viudas y a toda persona, para ordenar todo. Para esto eran elegidos. Quiero decirte de que nosotros, el Señor nos ha elegido para servir, no para ser servidos. Él nos dio el ejemplo. Vamos a ver el último punto porque ya el tiempo se me agotó. El quinto punto es, para el propósito que Dios nos escogió, es para ser herederos de bendición. Para ser herederos de bendición. Nosotros somos un pueblo bendito de Dios. Quiero que leamos esta palabra acá en Primera de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Bendito es el nombre del Señor. Esta palabra acá nos habla claramente que nosotros, el Señor, el propósito con que nos llamó es para ser herederos de la bendición. Dice que no nos ha llamado para maldecir, no pagar mal por mal, sino para ser herederos de la bendición y bendecir a otros a través de la palabra. Quiero decirte así rápidamente, porque el tiempo se me agotó, que el propósito con el que Dios nos ha llamado es para ser herederos de la salvación, para andar en luz, para ser llenos del Espíritu Santo,
para servir en su obra, para heredar bendición. No paguemos a nadie mal por mal, sino bendigamos a la persona. Que para eso nos ha llamado el Señor. Ese es el propósito importante. Nosotros somos instrumentos para llevar su palabra. Así que si has oído este mensaje, quiero decirte que el Señor te llamó a ti para instrumento suyo. Así que sírvele al Señor, anda en su luz, porque has sido heredero de salvación, y también para ser lleno de su Espíritu Santo y servir en su obra. Así que bendiciones en esta mañana.